Muy buenas, culés, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Sigue avanzando la semana y ya sé que se os está haciendo interminable volver a ver al Barça de Xavi, volver a ver a la Xavineta. Se nos está haciendo interminable a todos, pero Laporta nos ha dejado una entrevista espectacular en RACU que deja unas bombas impresionantes. Quédate, que comenzamos. Bueno, como decimos, ayer el presidente del Barça, Joan Laporta, dio una entrevista en la radio, en RACU, y habló de todo el panorama Barça y vamos a desgranar un poco esa entrevista y contaros lo que yo creo que es lo más importante, lo que más jugo tiene, porque ha habido puntos muy importantes, ya ha dado pistas y también ha jugado un poco al despiste, algo que a Laporta últimamente se le da bastante bien. Vamos a empezar por el tema de las renovaciones. Habló sobre la renovación de Sergi Roberto, sobre la de Gavi y Araujo. Habló de las tres. De Sergi Roberto dijo que tuvo la oportunidad de renovar al principio de esta temporada, cuando varios jugadores se rebajaron el sueldo. Lo recordamos todos, ¿no? También dice, no entendí por qué no aceptó. Y también apunta, y dice, ahora estamos cambiando la plantilla, queremos mejorarla y Sergi Roberto viene de lesión y no está preparado para jugar. Dando a entender, obviamente, que lo de Sergi Roberto es un secreto a voces, que va a dejar el Barça y al parecer el gran candidato será el Atlético de Madrid. Referente a esto, habló sobre las renovaciones de Gavi y Araujo, este tema que nos trae de cabeza, ¿no?, a todos los culés, diciendo que van bien. Para nosotros son importantísimos y ellos quieren continuar. Llegaremos a un acuerdo y también lanzó un mensaje aquí importante, y dice: aprovecho para decir que los jugadores deberán entender que nuestra situación económica es la que es. Aquí Laporta, pues básicamente es una llamada a navegantes que sí cree que se van a quedar en el Barça, pero lanza un mensaje otra vez, no es la primera vez que lo hace, diciendo que el que se quiera quedar en el Barça tendrá que aceptar las condiciones del Barça. También se le preguntó por Ousmane Dembélé, como no podía ser de otra manera, se le preguntó por Ousmane y dijo que le ha pasado un poco lo mismo que a Sergi Roberto, que le hicieron una propuesta y no la aceptó, que es buen chaval, que les cae bien, que le ven bien dentro del campo y que si ganan un acuerdo pues será dentro de los límites salariales que tienen establecidos. Y aquí habla del representante de Dembélé, de Moussa Sissoko, y le tira un dardito y viene a decir que con respeto, pero el representante es una caja de sorpresas y les mareó un poco. Bueno, lo de Dembélé, pues yo creo que puede ser como es él en el campo, ¿no? Imprevisible. Yo creo que fuera puede ser también lo mismo. Ahora mismo está fuera, igual a final de temporada la cosa cambia y se queda en el Barça. Todo esto es una caja de sorpresas, lo que puede ocurrir con Dembélé, pero ahora mismo todo apunta a que estaría más fuera que dentro del Barça y se cree que tiene un acuerdo con el PSG. Veremos a ver qué pasa a final de temporada. También se le preguntó por los fichajes de cara a la temporada que viene y ojo a lo que dice Joan Laporta. Dice, tenemos a dos fichajes cerrados y dice, puede ser que sea un central y un centrocampista. Obviamente, los que ya sabemos, Christensen y Kessie. Habla de Rafinha también y dice, Rafinha por otra parte es un gran jugador, tenemos buenos informes suyos y Deco nos informa de los detalles para que no cometamos errores y en algunos casos nos está ayudando mucho. Lo del tema de Rafinha, además, hoy se ha dado la noticia de que el Barça va a subir la oferta y quiere cerrar ya de manera inminente al brasileño porque se está despertando interés de grandes clubes y quieren cerrarlo cuanto antes. Ahora el último nombre es el PSG, como no, el PSG que se entromete en todo lo que hace el Barça, sea verdad o no. Pues el Barça quiere subir esa oferta porque el Leeds ya habría tasado a Rafinha en torno a unos 50 millones de euros y el Barça estaría dispuesto hasta llegar a esa cifra por el brasileño. Así que vamos a ver en qué queda, pero el Barça va con todas a por Rafinha. Lo quiere cerrar y lo quiere cerrar ya. Bueno, y mandó un mensaje al gigantón, ¿eh? Mandó un mensaje en esta entrevista también a Haaland, un mensaje directo, diciendo que el que tenga ganas de venir aquí, pues será bienvenido, pero que hoy por lo menos no tiene noticias de esto. O sea, que no tiene noticias de que Haaland quiera venir al Barça. No sabemos si es un mensaje filtrado o está jugando al despiste, pero también dice, y esto es muy importante para finalizar, que lo que sí le ha llegado es que las condiciones económicas son desorbitadas y en ningún caso aceptaremos. Sacar vuestras conclusiones. Yo creo que esto, pues hombre, al final los números son los números, el dinero es el dinero, Haaland vale lo que vale y va a ser un pastizal desorbitado, estoy de acuerdo, pero desde el club siguen insistiendo que lo van a intentar hasta el final. De momento, por lo que dice Joan Laporta, de Haaland no tiene noticias de que quiera venir al Barça, pero no sabemos si está tapando el tema de Haaland o de verdad está ocurriendo lo que dice. Y también después de esto salieron los nombres que están sonando tanto
en el barcelonismo, el nombre de Mohamed Salah y el nombre de Robert Lewandowski. Y ojo a lo que dice el presidente. Son grandes jugadores, todos los buenos futbolistas quieren venir al Barça. No precisaré nada de esto porque no quiero ponerlo difícil. Son jugadores top, pero no diré en qué estamos trabajando. No puedo decir qué es real y qué no. No se desmiente, no se confirma, pero obviamente se lee entre líneas que sí hay interés del Barça por estos dos jugadores. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que cuando se habla de jugadores, pues su valor crece y es lo que se está intentando, y digo intentando porque es complicado, pero se está intentando no armar ruido, no armar revuelo con los nombres que están saliendo ahora mismo en el Barça, pero en algunos casos es inevitable. Bueno, y viene el tema de Joao Félix porque se le ha preguntado también por Joao Félix, por si de verdad el Barça quiso traer al portugués a Can Barça y confirmó que sí, confirmó que el Barça quiso fichar a Joao Félix, diciendo que intentaron un trueque con Antoine Griezmann, que intentaron hacer un trueque con Griezmann por Joao Félix, pero que el Atlético se negó en rotundo. De hecho, también se dice que este mismo mercado de invierno el Atlético rechazó cifras muy importantes de ofertas que llegaron por el portugués y no se pudo hacer. Y también aquí se mojó sobre el jugador, le preguntaron que si le gustaba y dijo que le gusta muchísimo, que su representante lo sabe, es un gran jugador y me encanta. También apuntaba que esperaba que el Atlético de Madrid no se enfadase, pero le declaró ese amor y confirmó el interés que ha habido del Barça. También salió el tema de Adama y Trincao, y ha dicho que es una opción a considerar, que están encantados con Adama, que ha imprimido un espíritu de máxima competitividad y que Trincao es un gran jugador, pero hace tiempo que no está aquí, que el cambio sería una buena opción. Está claro que el Barça está encantado con Adama, como para no estarlo, está dando un rendimiento bastante bueno, pero el que se quede aquí no está tan claro porque el Barça tendría que ejercer la opción de compra de esos 30 y pico millones de euros al Wolverhampton, y la otra parte, que es la de Trincao para hacer el intercambio, pues los Wolves no estarían interesados en pagar ahora mismo, no estarían interesados en pagar por el traspaso de Trincao, así que de momento está complicado lo de Adama, pero veremos a ver porque esto es muy largo y pueden pasar muchas cosas. También se le preguntó del famoso tema de Messi y su posible vuelta y pegó carpetazo rápido, Aquí la verdad que el presidente pegó carpetazo rápido y dijo que su relación con Messi pues no es la de antes, que no había recibido ningún mensaje ni de Leo ni de su entorno para volver al Barça y que tampoco se plantean su regreso. El Barça mira hacia adelante y no quiere volver al Barça de Messi, ya es pasado y está claro que será historia del club para siempre, pero no se plantea su vuelta. También ha dicho que el Barça es su casa y que siempre será bienvenido, pero está claro que ya no lo será dentro de los terrenos de juego. Y también ha hablado del tema de Spotify, Ha hablado del tema de Spotify, ha hablado lo que ha podido, porque hay cosas que no puede decir todavía. Y le han preguntado sobre los detalles del acuerdo y ha dicho que intentará explicar lo que pueda a los socios compromisarios porque los estatutos del club nos obligan a aprobar el acuerdo en asamblea. Y es lo que sabemos que va a pasar, que se tiene que aprobar en la asamblea. El presidente también decía que las cifras saldrán en las memorias. Es nuestro argumento para poder hacerlas públicas. Ellos de momento no quieren que salga nada, ellos Spotify, y nosotros no estamos en una situación económica para renunciar a un contrato de estas características, dejando ver que el acuerdo ha sido muy positivo. Y terminaba con esto diciendo que los socios serán los que decidan, que si toman la propuesta y no lo ratifican, buscarán otras opciones de sponsorización. También le han hecho referencia a si podría haber conciertos en el Camp Nou. Y ha dicho que por qué no, que es una de las condiciones del acuerdo, que el Camp Nou se llamara Spotify Camp Nou, que a él le gustaría que fuese al revés, pero el acuerdo era muy bueno y en eso han tenido que ceder. Y por último, el tema de Mazraoui, porque al Barça se le está poniendo complicada la opción de Mazraoui para reforzar el lateral derecho, y es que hoy también ha salido la noticia de que el Bayern ha pujado fuerte, ha elevado la oferta por el marroquí y el Barça tendrá que hacer un esfuerzo si quiere traerlo aquí. Al final parece ser que el Bayern va con todo y van en serio. Los bávaros van en serio, quieren al marroquí y el Barça, que estaba en la pole, ahora mismo se encuentra un escalón por detrás y tendrá que elevar su oferta si quiere convencer al jugador. De momento la operación está en stand-by. Mazraoui no ha decidido nada, aunque lo del interés del Barça ha estado ahí, ha sido patente. Jordi Cruyff lo estuvo ojeando no hace mucho.
y se le trasladó la oferta que estaría en torno a unos 5 millones de euros anuales, pero el jugador también confirmó que no había nada, que de momento no había nada firmado y no estaba ni cerca. Eso sí, la oferta del Barça ahora mismo sería insuficiente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme todo en los comentarios lo que pensáis sobre todo lo que ha dicho Laporta, que ha dejado todo patas arriba. También lo que pensáis sobre el tema de Rafinha, si creéis que es un precio acorde a lo que es el brasileño y si el Barça debería pujar fuertemente por Mazraoui. Dejádmelo todo en los comentarios y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, que es la mejor manera de apoyar el contenido y es gratis, y suscribirse al canal, hombre, para formar parte de esta familia y que no os perdáis nada. Y nos vemos, como siempre, en un próximo vídeo. Forza Barça. ¡Del Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Descomunal! ¡Increíble!